Hay que rehabilitar el brazo. Sí, porque no hago ejercicio. Ya, muy bien. Empezaremos entonces, muchachos. El día de hoy vamos a hacer toda la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, no todos los mecanismos que tienen por detrás. Bien. Vamos en capítulos 1 y 2 de Cicinio. Vamos a hacer los dos hoy. Y veremos si nos da tiempo a hacer el distrés más. Es la idea. Pero bueno, si no, no pasa nada, ¿no? Mañana hacemos el distrés junto con los síndromes anorgánicos pulmonares. Y a partir de la patología pleural. Y ya está bien. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca ver ya la función de falla, ¿no? Hemos visto todos los grandes síndromes pulmonares, ¿no? Hemos visto qué es lo que pasa cuando el pulmón se líquido, cuando colapsa, cuando se condensa, cuando se compacta y demás. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando falla. La insuficiencia respiratoria podría definirse como un fenómeno de falla o de incompetencia respecto a la función ventilatoria pulmonar. Resulta que para entender este trastorno, pues tenemos que tener claras algunas cositas, ¿no? Y básicamente recordar lo que es el ciclo del oxígeno y el ciclo del dióxido de carbono. A ver, nos dibujamos un alveolito. Bueno. Muy bien. Entonces, esta es la representación esquemática de lo que es el fenómeno de la ventilación, lo que es el fenómeno del transporte de gases. Bueno, recuerden que para que esto tenga lugar se necesitan de tres grandes elementos, ¿no? Necesitamos de una buena función pulmonar, aquí es donde juega nuestro buen amigo el alveolo. Necesitamos una buena función circulatoria, que es donde juegan los vasos sanguíneos. Y necesitamos una buena función celular, ¿no? Que es donde juega la célula. Bueno, ¿cuál es el propósito del aparato respiratorio? ¿Para qué sirve el aparato respiratorio, muchachos? Intercambio de gases. Ya, para intercambio de gases. ¿Y para qué queremos intercambiar gases? ¿Para qué queremos oxígeno? Porque las... Sí. Ay, no. Pues, ¿para qué queremos oxígeno? ¿Para qué sirve el oxígeno? Pregunta, ese fue el secundario. Volvemos a segunda. Pues, ¿para qué sirve el oxígeno? No, muchachos. Para oxigenar aquí. ¿Para qué sirve el oxígeno? Transporte de... Más que todo energía para energía para Ya, claro, para la generación de ATP, ¿no? Para la respiración. ¿Qué es respiración? Oye, respiración y ventilación es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia? La ventilación es el ingreso de aire del medio externo. Algo así. Ya.
Y Es un fenómeno mecánico por el que se intercambian gases, ¿no? Respiración, respiración. ¿Y la respiración qué es? es el intercambio de gases a nivel aire. No, eso es hematosis. Además. No, ya. ¿Qué es respiración? La ventilación y la hematosis. No. Es la producción de ATP con el uso de oxígeno. Claro. Bien. En última instancia, ¿quién respira? La célula. La mitocondria, claro. O sea, el verdadero órgano de la respiración es la mitocondria. En realidad, ¿no? Estamos bien engañados, ¿no? Bueno, respiración es eso. Respiración es gastar oxígeno para producir energía. La célula necesita oxígeno para que sus mitocondrias funcionen, ¿no? Este ciclo no estaría completo si no estuviera la mitocondria aquí. Muy bien. Bueno, lo de siempre, ¿no? Generalidad. El oxígeno llega por los procesos de la inspiración, llega hasta los alveolos, una vez que ha llegado aquí, difunde hacia los vasos sanguíneos, es transportado por una molécula que se llama hemoglobina y finalmente llega hasta los capilares de los tejidos, ¿no? En los capilares ocurre la difusión del oxígeno que se utiliza para el metabolismo energético, ¿no? Y a cambio, ¿qué nos aporta la célula? ¿Qué nos desecha? Dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale el dióxido de carbono? ¿Qué es el dióxido de carbono? ¿De dónde sale? ¿Por qué no puede desechar nitrógeno? Pues, metabolismo. Lo vemos a Harfer. Entonces mostramos libros de biología. ¿Se acuerdan cuál es la reacción elemental de la generación de energía? Bueno, glucosa más oxígeno igual a CO2 más agua más ATP. Claro. Es así como la célula va convirtiendo esqueletos carbonatados en compuestos que le reporten, uno, energía y dos, desechos. El dióxido de carbono es un residuo de la respuesta del proceso metabólico que realiza una célula. ¿Ya? El CO2 vuelve a la circulación, retorna a través de la circulación venosa, llega a los alveolos, aquí se intercambia y poco más. Ya. Explicar esto, desde luego, tiene algunos matices, ¿no? Que vamos a describir a continuación. Bueno, sabemos que el oxígeno es un gas difusible, ¿se acuerdan cuánto era su peso atómico? Ya, muy bien, 16, ¿no? Lo cual condiciona que tenga cierta facilidad para hacer distintas cosas. Bueno, resulta que el oxígeno es un gas y como todo gas va a tener dos maneras de transportarse a través de la sangre, ¿no? Porque la sangre es un líquido. ¿Cómo se transportan los gases en interfaces líquidas, se acuerdan? ¿Cómo se transporta el oxígeno aquí? Disuelto y unido a hemoglobina, ¿no? Bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Aquí es donde aparece un parámetro, ¿no? Que es fundamental. La disponibilidad total de oxígeno, la DO2. ¿Se acuerdan cuál era la fórmula de la DO2? La DO2 es igual al gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Muy bien, el gasto cardíaco ya sabemos de dónde sale, ¿no? ¿De dónde salía el gasto cardíaco? Fórmula del gasto cardíaco. Frecuencia respiratoria. Frecuencia leve, frecuencia alta. Frecuencia cardíaca por... Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Está cerca. Es una función evidentemente cardíaca. Muy bien. Importante sí, porque nos dice de entrada, ¿no? Si es que el corazón no funciona, pues igual no vas a poder aportar el oxígeno que deberías a tus tejidos, ¿no? Es lo que nos está diciendo esta fórmula. Ya. Pero esto depende del corazón, es un dominio cardíaco. Lo que nos interesa es este, ¿no? Porque aquí es donde juega nuestro buen amigo el pulmón. Contenido arterial de oxígeno. Es decir, ¿qué tanto oxígeno hay en la sangre? Y como les decía, el oxígeno en la sangre se transporta de dos maneras, ¿no? Tienes el oxígeno disuelto más el oxígeno unido a la hemoglobina. Recordamos que tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama cuando el oxígeno se une a la hemoglobina? Ya, oximoglobina. Exacto. Oximoglobina. Ya, muy bien. ¿Cómo se calculaba el oxígeno disuelto, se acuerdan?
sale del coeficiente de solubilidad del gas, 0,0031, por su presión parcial, por la presión arterial de oxígeno. Muy bien. Más, ¿cómo sacábamos la oximoglobina? ¿Cuántas moléculas de oxígeno transporta una molécula de hemoglobina? 4. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Volvemos al jarabe. Porque es un tetrapirrol. Tiene 4 anillos, es una estructura tetrapirrólica. Bien, bueno, resulta que una molécula de hemoglobina, muy bien, nos transporta 4 oxígenos, ¿no? Pero esto no es muy útil. Lo que es más útil es hablar de gramos, ¿no? Un gramo de hemoglobina, ¿cuánto nos transporta? 1,34 ml de oxígeno. ¿Ya? Si la saturación es del 100%. ¿Qué es saturación de oxígeno, muchachos? Definan saturación de oxígeno. Pues no, ya, de verdad. Enchufaremos el teclado, muchachos. Prenderemos el wifi. ¿Qué es saturación de oxígeno? No, oxigenación es otra cosa. Esto es oxigenación. La oxigenación sale de una gasometría. Porcentaje de hemoglobina en sangre. ¿Porcentaje de hemoglobina en sangre? La hemoglobina se mide en porcentajes. Porcentaje de oxígeno. Ya, no menos. Exacto, es un parámetro de la cantidad de oxígeno que es transportada por la hemoglobina, ¿no? Si quieres una saturación del 100%, ¿qué te dice? Que toda tu hemoglobina está transportando oxígeno, ¿no? Y a partir de ahí es donde bajan los números. Entonces, este valor es importante ¿por qué? Porque te dice que la cantidad de oxígeno que lleves va a depender de qué tan saturado estés, ¿ya? Y como sabemos que eso es importante, entra dentro de la fórmula, ¿no? Que es donde se nota hemoglobina en gramos por 1,34, que sale de aquí, por la saturación de oxígeno, ¿ya? Muy bien, ese es donde salen esos parámetros. Listo. En general, estos parámetros son variables, ¿no? Si sí nos da unos números, ya, nos vamos a mantener con tal de apegarnos a nuestra bibliografía. Nos dicen que esto tiene un valor promedio de 0,3, esto tiene un valor de 18,7. Por lo tanto, el contenido arterial de oxígeno vendría a ser igual a 19. ¿Ya? Desde luego, esto va a depender de los valores que saques, ¿no? Pero bueno, los puedes obtener, ¿no? ¿Cómo sacas saturación? Con el oxímetro, ¿no? ¿Cómo sacas hemoglobina? Con el hemograma. O, de una manera menos fiable, con una gasometría. ¿Y cómo sacas PO2? Con una gasometría, exacto, ¿no? Entonces, este parámetro nos podría sacar y perfectamente calcular el contenido arterial de oxígeno y a partir de aquí sacar la disponibilidad de oxígeno. Muy bien, ¿por qué les cuento todo este show? Para que entiendan dos cosas. El oxígeno depende de la hemoglobina para su concentración, ¿ya? Y la segunda, ¿cuál de los dos determinará qué tanto oxígeno se va a difundir? ¿El unido hemoglobina o el disuelto? El disuelto, exacto, porque este como está unido, no juega al momento de ejercer una presión parcial, ¿no? Recuerden que cuando de las presiones parciales, el único que ejerce presión como tal es el oxígeno disuelto. Muy bien. Este elemento es crucial para entender lo que vamos a graficar ahora, ¿no? Una curva. ¿Qué curva es? Ya, muy bien, la curva de la disociación de hemoglobina, ¿no? Porque eso también tenemos que entenderla para entender los fenómenos que están detrás de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué nos relacionaba la curva de disociación de hemoglobina? La saturación de oxígeno y la PO2. ¿Qué forma tenía la curva, se acuerdan? Es lineal, es hiperbólica, es parabólica. Sí, como idea. Tiene una pequeña pendiente, empieza a ascender y después alcanza un pico. Y ahí es donde se mantiene, ¿no? Resulta que esta curva nos habla mucho de cómo funciona la hemoglobina, ¿no? Recordamos que la saturación máxima puede llegar a ser de 100 y en general alcanzar presiones arriba de 100 es muy difícil. Así que
Los topes están representados por 100 y por 100. Ahora bien, ¿cómo hablamos de una curva de saturación normal basados en un parámetro, ¿no? La P50. ¿Se acuerdan qué era la P50? ¿Qué era la P50? Sí se escribe, ¿no? P50. Volvemos al gaito. ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que quiere decir P? Claro, se quiere decir P de presión. Es la presión necesaria para que tu hemoglobina esté saturada al 50%. ¿Ya? Si digamos 50% es aquí, si es una línea punteada, y aquí abajo ves dónde coincide. Coincide aquí. Muy bien, esta es la P50. ¿Cuánto era la P50 normal? 27 milímetros de mercurio, ¿no? En promedio entre 25 y 28. Muy bien, técnicamente esto juega aquí, en torno a 27. Ya. ¿Por qué les cuento el parámetro de la P50? Porque la P50 es lo que se utiliza para ver si la curva se desvía a la derecha o a la izquierda, ¿no? Recordamos que la curva no siempre va a mantener esta morfología. Puede haber momentos en los cuales... Quiero revisar. Ya, muy bien. Va a haber momentos en los cuales nuestra curva empieza a trepar y le cuesta mucho más hacerlo. Y finalmente llegamos al valor pico. Ya, se dice que en este caso la curva ha sufrido un desvío a la derecha, un desvío derecho. ¿Y por qué ha sufrido un desvío derecho? Dense cuenta que la P50 es crucial. ¿Dónde está en este caso la P50? ¿Es superior a 27 o es menor a 27? Superior, ¿no? Exacto, prolongaremos la línea punteada. Nos cae aquí. No sé qué valor será, pero es mayor a 27. Muy bien. Por lo tanto, para saturar el 50% de tu hemoglobina necesitas más presión. Y como necesitas más presión, el oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, yo no aguanto esto, me voy. El oxígeno se separa. Los desvíos a la derecha favorecen la disociación del oxígeno respecto a la hemoglobina, ¿ya? Ahora bien, ¿qué factores nos mandaban a la derecha? ¿Cómo es? ¿Qué factores mandan a la derecha? Pensaremos, ¿cuándo nos interesaría que la hemoglobina libere más oxígeno? ¿Cuándo les interesaría? O no, que se quede con su oxígeno, tacaña. Que se quede con su oxígeno. En un shock. En un shock. ¿Cómo es? ¿Cuándo? ¿Cuándo estás en hipoxia? Y a nivel celular, ¿cómo estás en hipoxia? Pues primero, porque tienes mucho PCO2. Lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué era el dióxido de carbono? Es una manifestación del metabolismo celular. Conforme tú más cosas comas, más CO2 vas a producir. Por lo tanto, es lógico que si tienes una PCO2 alta, necesites más oxígeno. Tiene sentido. Dense cuenta que lo clave que es entender de dónde salen estas palabras, ¿no? ¿Qué más? Si aumentamos el pH, perdón, si aumentamos la cantidad de hidrogeniones, es decir, disminuimos el pH, estamos en acidosis, ¿también nos interesará liberar más oxígeno? Sí, ¿no? Claro, porque por algo estás en acidosis. Recuerden que una de las principales causas de acidosis es la acidosis láctica. ¿Y de dónde salía el ácido láctico? Claro, del metabolismo anaerobio, ¿no? De la vía del medio. Entonces, tener esto disminuido te está diciendo necesitamos más oxígeno. Por lo tanto, disociate más, aportarnos más. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Si sube la temperatura, ¿qué dice? Ya llevó síndrome febril, ¿no? Manifestaciones nutricionales de síndrome febril. Nada. Bueno, ¿qué era la caquexina? Nada. Bueno, es un pirógeno endógeno. ¿Qué son los pirógenos endógenos? ¿Son péptidos qué? Ya, ¿y qué produce? No, ¿por qué con las prostaglandinas? Si no se llamarían prostaglandinógenos endógenos.
Se llaman pirógenos. ¿Qué quiere decir piros? Fuego, claro. Sube la temperatura, te producen fiebre, ¿no? El TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, es la caquexina. En un estado febril, pues, lo que tú haces es liberar una gran cantidad de citocinas. ¿Y esas citocinas qué hacen? Suben tu temperatura. Y como sube tu temperatura, ¿necesitas más nutrientes? Sí, pues. Es lógico que si la temperatura suba, necesitas aportarte más oxígeno. Bueno, y la última, que es la vía del 2,3 bifosfoglicerato. ¿Se acuerdan qué era esto? Está en el Gardner, ¿no? Ganas de histología. Esto lo enseñan en el primer semestre. ¿Qué es la 2,3 bifosfoglicerato? Es un compuesto intraeritrocitario, ¿no? Actúa dentro de las vías metabólicas que tiene el eritrocito. ¿Ya? Lo mismo, si es que eleva, ¿qué nos está diciendo? Mayor actividad de eritrocitos, por lo tanto, más oxígeno. De todos estos, hay uno que es interesante, ¿no? ¿Se acuerdan qué se llama esto? Tiene nombre propio, ¿no? Cuando sube la PCO2 y eso hace que se libere más oxígeno. ¿Qué efecto era? ¿Cómo es? De compensación. ¿Qué efecto se llama? Tiene nombre de los padres del modelo atómico. ¿Quién sabe los padres del modelo atómico? El pudín de pasas, todo eso, ¿de quién ha salido? El efecto Bohr. Bueno, se nos contaba por Niels Bohr, ¿no? Que es un físico. Recuerden que también tenía un modelo respecto a lo que era la estructura atómica, ¿no? Bueno, el efecto Bohr, es el famoso efecto Bohr, ¿ya? Que si mal no recuerdo, esto no es de nuestro amigo Niels Bohr, es de su papá. Su papá era médico. Niels Bohr se volvió físico. Pero bueno, su papá fue el que describió este tipo de cinética. Eran alemanes. Ok, vámonos al otro sentido de la curva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si es que nuestra curva va por este lado? Se desvía a la izquierda, ¿no? Lo mismo. ¿Cómo demostramos que ha desviado a la izquierda? Con P50, ¿no? Línea, P50 para abajo. Y esta nueva presión es mayor o menor a 27. Menor, exacto, ¿no? Menor a 27. Por lo tanto, ¿qué te está diciendo? Que con menos presión vas a saturar más a tu hemoglobina, ¿no? Es decir, que necesitas menos esfuerzo para saturar hemoglobina. ¿Dónde pasaría esto? Esto pasa en el pulmón. Por eso es que el pulmón puede fácilmente aumentar la saturación de la hemoglobina cuando los eritrocitos pasan a través de los capilares alveolares, ¿ya? ¿Y cuáles son los condicionantes de estos? Pues los inversos de los que venían a la derecha, ¿no? Disminución de la PSO2, disminución del número de hidrogeniones, es decir, que aumente el pH, disminución de la temperatura, disminución del 2,3 bifosfoglicerato. La regla era de los menos mases, ¿no? La regla de física para de fisiología para las cosas. Bueno, listo. Esto en cuanto a la P50. ¿Qué más tengo que contarles aquí? Creo que poco más. Vámonos con el ciclo del CO2. El ciclo del CO2 es más facilito todavía. ¿Por qué? Porque el CO2, el anhídrido carbónico, es un gas muy difusible, tiene una muy buena solubilidad, un muy buen potencial de difusión, lo cual va a condicionar algunos procesos, ¿no? Para empezar, el CO2 se produce desde el metabolismo aeróbico de la célula. Como hemos visto, pasa a la circulación venosa y finalmente termina expulsándose a través de los alvéolos. El CO2 realiza su propia curva, ¿no? Su propia gráfica. ¿Se acuerdan cómo era la curva de saturación del CO2? Antes de la saturación. ¿Cómo se transporta el CO2? Este se transporta de tres formas, ¿no? Como todo gas, puede ser disuelto. ¿Se puede unir a hemoglobina? ¿Sí? Sí, exacto, seguro. Se puede unir a hemoglobina. ¿Cómo se llama? Carboxiemoglobina. Si este se llama oxihemoglobina cuando se une al oxígeno, ¿cómo se llamará cuando se une a la hemoglobina? ¿La? No. ¿Qué nos dice desoxi? Nos dice sin oxígeno, ¿no? De hecho, aquí cuando haces esto, te conviertes en desoxihemoglobina. Carboxi. ¿La? Carboxiemoglobina. Carboxi. No, lo han matado. Justo quería que caiga. La carboxihemoglobina es cuando se une al monóxido de carbono. La carbaminohemoglobina es cuando se une al CO2. Es diferente, ¿ya? En este caso se va a llamar carbaminohemoglobina.
pero ahorita trampa igual de primer semestre. La carbaminohemoglobina. La carboxihemoglobina es tóxica. Esta no, esta es la que transporta el CO2 a través de la sangre. Muy bien, y nos queda, resulta que esto te transporta un 5%, esto te transporta un 5 a 10%, nos falta el grueso, ¿no? ¿Qué es lo que se transporta? ¿O cuál es la principal forma de transportar CO2? Más del 50% se transporta así. ¿Cómo era? ¿Qué hace el eritrocito con el CO2? Disco bicóncavo, 7,8 micrómetros. ¿Qué hace el eritrocito con el CO2? Nada. A ver, nos acordaremos. ¿Qué pasaba cuando teníamos CO2? Que ingresa a la célula porque es fácilmente difusible y en el citosol se encuentra con el agua. ¿Qué es lo que creamos? Pues el resultado de juntar agua más un anhidrido. Un ácido, exacto, el ácido carbónico. ¿Cuál era su fórmula? CO3, no, eso es bicarbonato. Fórmula del ácido carbónico. H12, H12, no. H2CO3. Nada más. Tiene sentido, ¿no? H2, una C, 3 O. Claro. Bueno, esta geometría es más o menos en el colegio, pero al final el cuerpo humano es una máquina de aplicar matemáticas, física y química. Se dan cuenta de que eso siempre está, solamente que hay que saber identificar. Ya. Y esto finalmente se descompone. ¿En qué se descompone? En hidrógeno más, ahora sí, bicarbonato. Protón más ion bicarbonato. El bicarbonato, como siempre, se intercambia a través de un intercambiador, que es el canal de cloro. Sale bicarbonato, entra cloro y poco más. Esta es la principal forma de transportar dióxido de carbono, en forma de ácido y en forma de bicarbonato. ¿Qué enzima era la que catalizaba esta reacción? La hidrasa carbónica, exacto, la carbonato deshidratasa, ¿no? Lo mismo. Son las enzimas que van a encargarse de realizar estas funciones. Ya. Como hemos visto, el dióxido de carbono también se une a la hemoglobina, por lo tanto tiene su propia curva, ¿no? ¿Cómo era la curva del dióxido de carbono? Su curva en este caso es mucho más lineal. Tiene que describir una curva con esta morfología. ¿Ya? ¿Y por qué es interesante de analizar esta curva? Por una razón, ¿no? Fíjense que la curva de saturación de la hemoglobina tiene un tope, tiene un pico. Llegado a este pico, que estaría por este lado, no es necesariamente 100, está por este lado, da igual la presión que tengas, siempre tu saturación va a estar en 100, ¿no? En cambio, con la PCO2 no. Con la PCO2 cuanto más subas la presión, más vas a poder saturar a la hemoglobina. ¿Ya? Por eso es una relación lineal. Y eso la hace diferente respecto a la relación circoidea que mantiene con la curva de disociación del oxígeno. Ya. ¿Qué más me falta? Creo que poco más. Vámonos con la exploración. A ver, ¿cómo se explora la insuficiencia respiratoria? ¿Qué necesitamos para explorar estos parámetros? Porque solo sobre esto vamos a jugar cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Ya, estamos en la gasometría. Muy bien. La exploración se puede dividir en dos tipos de métodos, ¿no? Los métodos cruentos y los métodos incruentos. Bueno, todo lo cruento es doloroso, ¿no? Te duele, te pinchan, sacan cosas y demás. Dentro de los cruentos juega la gasometría. Muy bien. Bueno, la gasometría, la preferencia arterial, ¿no? Para obtener distintos parámetros. Bueno, no tiene mucha novedad, ¿no? Funciona, lo pones en un lector, a una máquina y la máquina te tira un reporte. No es muy diseñado el proceso. Ahora bien, lo que nos interesa saber son sus valores normales, ¿no? La gasometría nos va a dar una serie de valores. ¿Y aquí qué nos interesa saber? La PO2. ¿Cuánto es la PO2? 60. 30, no. Estamos muertos. Estamos más allá que aquí. 100. Mucho. Ya. Generalmente nos movemos en el rango de 80 a 100. ¿Ya? Todo lo que sea por debajo de 80 se considera hipoxia. Por eso es que el número clave es ese, 80. Da igual si estás con 85 o con 120.
Todo lo que está por debajo de 80 es hipoxia. Muy bien, PCO2 normal. 35 por 5, ya, muy bien. La misma, no podríamos tener alteraciones en dos sentidos. ¿Qué pasa si estás por encima de 45? Está compensando. ¿Qué pasa si estás por encima de 45? ¿Tienes hipercapnia? ¿Y si estás por debajo de 35? Hipocapnia. Muy bien. ¿Cuándo salió el pH? ¿No? Tampoco nos recuerda. Bueno, es interesante, ¿no? Pero no es el punto de clave. Ya, vámonos con los métodos incruentos. ¿Qué cosas podríamos hacer que no impliquen puncionar a la gente para medir estos parámetros? ¿Cómo mediríamos oxigenación de manera indirecta? ¿Por qué? Apegamos el oído al tórax, escuchamos, ¿sí o no? Ya, con la saturación. Claro, el saturómetro, ¿no? La oximetría del pulso. Bueno, ¿cómo funciona el saturómetro? Vamos a IPS. ¿Cómo funciona un saturómetro? El dedito. ¿Por qué tiene una luz? ¿No la abierto? Tiene una luz, no la abierto. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? Indica que está prendido. ¿Por qué te puede dar falsos valores si la uña tiene esmalte? No puedo pensar. Porque está, ¿no? Ah, sí. Volvemos a IPS1. ¿Cómo es? ¿Por qué? Nada. Bueno. Resulta que usa un diodo, usa una luz, un rayo infrarrojo el saturómetro. Por eso tiene una lucecita roja abajo, ¿no? ¿Cuál es el chiste? El chiste es que manda una luz que atraviesa tu dedo y al otro lado hay un sensor. Ese sensor lo que hace es medir el tiempo que demora en atravesarlo, ¿ya? Y hay tablas para medir si es que atraviesa hemoglobina oxigenada y si atraviesa hemoglobina desoxigenada. Al final se suman las cosas, se saca un cociente y poco más, ¿ya? Entonces, si tienes una costra, si tienes una herida o si tienes esmalte, pues puedes alterar la lectura de ese valor, ¿no? Porque estás mandando un rayo. Cualquier cosa que refracte el rayo, pues puede darte un valor alterado, ¿ya? Ok, ¿por qué les cuento el tema de la saturación? Porque nos puede dar algunos falsos negativos. Sobre todo en dos enfermedades, ¿no se acuerdan de cuáles? Que son críticas, no sé qué saber. ¿Qué es lo primero que se hace cuando se tiene una persona que sale de un incendio y está inconsciente? Volvemos a IPS. Ay, quemadura de primero, segundo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando, digamos, asisten a una persona que está saliendo de un incendio? Ventilación. Si estás respirando. Ventilación. ¿Hidratar? No. Ventilación. Su Se le saturación. pone oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Claro, la gente se muere con eso. No debe escuchar, ¿no? Llega la gente, prende la caldera, se duerme y el día siguiente no despierta. ¿Cómo se ha muerto? Por monóxido de carbono. Claro, ese es el mecanismo. El monóxido de carbono, como se une a la hemoglobina y te produce otro tipo, que es la carboxihemoglobina, puede darte un falso negativo con este parámetro, ¿ya? Si esa persona está intoxicada e inconsciente de pones el oxímetro, te va a dar normal. De hecho, te puede dar 100%. Pero en realidad es porque el lector te está dando un mal valor, ¿ya? ¿Cuál es la segunda etiología? La intoxicación por cianuro, que también te puede dar un falso negativo respecto a la oximetría. Ya, muy bien. ¿Qué me hace falta contarles? Estamos mirando esto. Esto también nos ayuda a obtener un parámetro que es crucial. El gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué es un gradiente, muchachos? Está a favor. ¿Qué es un gradiente? Volvemos a jugar. Volvemos a los principios de la difusión, del transporte pasivo y activo. ¿Qué es gradiente? ¿Es la? No, eso es transporte. ¿Qué es gradiente? Que está Gradiente es una diferencia.
Claro, es una diferencia de concentración, ¿no? ¿Qué te dice el gradiente alveolar arterial de oxígeno? Te dice que la medida de oxígeno, la presión alveolar de oxígeno, no es la misma que la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y es importante que sea así, ¿por qué? Porque los gases solamente se mueven en un sentido, ¿no? ¿Se acuerdan en favor de qué necesita un gas para moverse de un lado a otro? Asumiendo temperatura constante, ¿no? Porque el cuerpo juega con temperatura constante. Perfectamente la ley de Boyle se aplica aquí. ¿Qué necesita un gas? Presión. Claro, presión, ¿no? Por eso necesitas que haya una diferencia de presión entre un lado y el otro. Ahora bien, la presión arterial sale del gasómetro. No nos preocupamos por eso. En realidad, esto sería presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno, ¿ya? Lo que es más difícil de sacar es esto, porque necesitarías entrar con tubos, medir cosas y demás, ¿ya? Para evitar que ese show, existe una fórmula, ¿no? La fórmula de la presión alveolar de oxígeno. Bueno, es una fórmula un poquitito larga, no sé si se la acuerdan, yo creo que no, pero la repetiremos, ¿no? ¿Qué nos dice? PO2 por presión atmosférica menos la presión del vapor de agua menos la presión arterial de oxígeno sobre el cociente respiratorio. Ya. ¿Qué era la FiO2? ¿Se acuerdan? No se hemos visto en fisio. ¿Qué era la FiO2? Fracción inspiratoria de Ya, muy bien. ¿Cuánto es la FiO2 normal? Aire ambiente. Nada, no llega ahí. ¿Cuánto es la FiO2 normal? ¿Qué fracción de la atmósfera está representada por oxígeno? Lo digo, te acuerdas del colegio, ¿no? La estratosfera y demás. 20%. ¿Cuál era la composición de la estratosfera? 79% nitrógeno, 20.8% oxígeno, 0,2% dióxido de carbono. Bueno, 21%. Claro, la FiO2 es 21%. Es por eso, saturación, oxigenación aire ambiente. Podríamos hacer aquí un despeje, ¿no? Vamos a ponernos a hacer números. 21%. ¿Cuánto era la presión atmosférica? Vamos a ir a condiciones ideales. Nos vamos a ir a Barcelona, costas del mar. Estamos en el Mediterráneo. ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? 25. 25, no. En la luna es más alta. ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Cuánto es la presión atmosférica normal, muchachos? ¿Cuánto vale una atmósfera? Nos vamos a clases de física. Sistema internacional. De punto 81, ¿qué es? Ah, no, 9. ¿Cuánto vale la atmósfera en milímetros de mercurio? 760. 760 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión de agua? Pero esto es en los libros de fisio, esto es en el GAES y demás. Presión de agua, ¿cuánto es? 47. Muy bien, 47. Ya, muy bien. La PaCO2, esto te lo da el gasómetro, esto no es constante, ¿ya? Y R sí, ¿qué era R? ¿Qué es el cociente respiratorio? R es la relación que existe entre el consumo de entre la liberación de CO2 y la producción de CO2, ya lo que ocurre a nivel celular. ¿Cuál es su valor promedio? 0,8, ¿no? 0,8. Muy bien. Entonces, haremos números. A ver, saquen calculadores. Vámonos a despejar el primer corchete. Vamos a hacer 760 menos 47 por 21. ¿Cuánto? 760 menos 47 por 0,21. 760 menos 47 por 0,21. 705. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 705.
149.73, ¿no? Redondeado 150. ¿No? Entonces, perfectamente, esto a nivel del mar, o sea, respirando aire ambiente, porque esto varía según su ventilación mecánica y demás, se convierte en 150, ¿ya? Menos, bueno, aquí vamos a hacer nada, no, cosas de colegio. Esto vendría a ser igual a PaCO2 por 1 sobre 0,8, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien, divida esto. 1 es 0,8. ¿Cuánto era? Bueno, ahorita vamos a revisar la forma. 1 es 0,8, ¿cuánto es? 1.25. 1.25, muy bien. Menos 1.25 veces la PaCO2. Ya, ok, ¿sí ves? La PaO2 tendría a resumirse en esta fórmula. 150 menos 1.25 por PaCO2. Ya, ¿qué es lo que hemos hecho? Y yo creo que esta fórmula está entendida, ¿no? ¿Qué nos dice? PO2, ¿sí ves? ¿Lo has entendido? Ya, bueno. Ya, ok, no hay problema. Desde 5. Resulta que cuando vas a hablar de la cantidad de aire, de oxígeno que llega hacia el alvéolo, necesitas sacar varios determinantes. El primero, y es lógico, ¿no? ¿Qué tanto oxígeno tiene la atmósfera? Porque el oxígeno no tiene 100%, la atmósfera no tiene 100% de oxígeno, ¿no? Entonces es importante que el primer parámetro sea la cantidad de oxígeno que tiene la atmósfera. Eso se llama FiO2, 21%. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Esto se multiplica por dos presiones. Presión atmosférica menos presión de agua. ¿Por qué? Porque, como les decía, los gases se impulsan a favor de presiones. ¿Y quién va a determinar la presión del oxígeno en la atmósfera? Pues la presión atmosférica, ¿ya? Y la presión atmosférica a nivel del mar es 760. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué le restamos la presión de agua? Si se acuerdan, el aire que inhalamos no es aire seco, no tenemos estratosfera en nuestros pulmones. ¿Qué tenemos? Aire humidificado, aire que ha sido humectado. Y el agua, al convertirse en gas, también ejerce una presión, ¿no? Por eso es que tienes que descontarle la presión de agua. Aquí le estás descontando la presión del vapor de agua que te ha costado, humectar el aire. ¿Ya? Muy bien, ¿eso está entendido? Ya. Se restan las dos, ¿no? Atmosférica menos presión de aire. Esta vendría a ser la presión con la que llega el gas hasta el alvéolo. ¿Ya? Muy bien. Menos. ¿Por qué juega R? R es un cociente, es una división. Lo que nos está diciendo es qué tanto CO2 se produce en la célula respecto al CO2 que se libera. ¿Ya? Es como decir qué tanto comes respecto a qué tanto defecas, básicamente. ¿Ya? Es una relación de cuánto ingresas respecto a cuánto sacas. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? ¿Qué tanto CO2 va a producir la mitocondria respecto a qué tanto CO2 libera? Y ese cociente es de 0,8. Lo único que está diciendo es eso, es una relación del dióxido de carbono. ¿Ya? Vamos a poner aquí abajo ahí. Y como R dependía de CO2, pues es lógico que la presión que necesitas poner es la presión arterial de CO2. ¿Ya? Por eso es que pones este factor aquí. ¿Ya? Ok. Bueno, pero ¿por qué solo? ¿Por qué es el CO2 y no del oxígeno? Bueno, esto sale de una fórmula mucho más grande. Recuerda que sale de la ley de Fick, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahorita en esa ley. ¿Qué hemos hecho? Yo creo que la fórmula está entendida. Ahora sí la hemos entendido. Lo único que hemos hecho después ha sido sacar valores. ¿Ya? Como les decía, a aire ambiente y a nivel del mar. Vamos a estudiar el ejemplo Barcelona. La FiO2, ¿cuánto es? 21%. Ya, como es un porcentaje, no lo podemos anotar así, ¿no? Se convierte en 0,21. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque es un porcentaje, ¿no? Recuerden que este por ciento te dice 21 sobre 100. Y si divides 21 sobre 21, te da 0,21. Ya, muy bien. ¿Cuánto era la presión atmosférica? 760. Ya, muy bien. ¿Cuánto era la presión de agua? 47. ¿Ya? Y R, que es constante, 0,8. Muy bien. Lo único que hemos hecho después ha sido sumar, bueno, restar y multiplicar, ¿no? 760 menos 47, ¿cuánto nos da? 713, ¿no? 713 por 0,21. Aquí sí nos hemos ido a la calculadora y nos ha dado 150. 149,73. Sí, sí, sí. Para no manejar decimales lo convertimos en 150. Todo esto
se convierte en 150, ¿ya? Menos. ¿Qué hemos hecho? Esto lo hemos desglosado, ¿no? Vamos a hacer aquí. PaCO2 sobre 0,8 es igual a PaCO2 por 1 sobre 0,8. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Dividimos esto. 1 entre 0,8, ¿cuánto nos da? 1,25. 1.25, muy bien. Entonces esto sería igual a PaCO2 por 1.25 y ordenándolo, ¿no? Poniendo los números adelante y la variable detrás, tendrías 1.25 por PaCO2. Muy bien, de ahí sale la fórmula. Es una simplificación de todo este dato apoyándote en aire ambiente y condiciones estándar. ¿Ya? De ahí sale la fórmula. ¿Para qué entendí? Ya, muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué nos está diciendo esto? Que la presión alveolar de oxígeno va a depender de 3 parámetros, ¿no? La presión atmosférica, la fracción inspiratoria y la presión alveolar de CO2. Pero si se dan cuenta, al final, ¿cuál es el verdadero determinante de esto? La PaCO2. Este va a ser el gran regulador de la presión alveolar de oxígeno. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más falta contar desde aquí? Creo que un poco más. Ahora sí hemos hecho las generalidades. Ahora sí, vamos a entrar con la patología como tal. ¿Qué? XD. Ya, no pasa nada. Bueno, vamos a dar aquí 10 minutos, vamos 10 minutos más tarde, ¿no? No pasa nada. Ya. ¿Qué me falta? Creo que un poco más. Falta 20 minutos. Acabé la clase. 20, media hora. Ah, no, 25. Dentro de la exploración, nos falta meter un parámetro, ¿no? La respuesta a oxígeno. Se van a dar cuenta de que al final casi todo esto siempre se maneja, se basa en aportar oxígeno, ¿no? Y muchas veces eso mejora el cuadro, salvo una situación que lo vamos a analizar después. Ya, necesito borrar la pizarra. ¿Puedo borrar? No. Sácale una fotito. ¿Y en Bolivia cómo se? Bueno, esto pero no lo han hecho fisiologías o formularlos. No ha venido ese día, ¿no? En fórmulas de beneficio. Eso les pasa por no venir ese día. No hicimos. Ese día no fui. Doctor, ¿y si quieres que hagamos clases? No pasaban clases. Pues el doctor le ha dado por avanzada la clase. ¿Por qué no lo ha hecho con valores de De modo. Bolivia? ¿Por qué con valores de España? Porque es el estándar. Pero con valores de Bolivia se convierte en 420. La pH2O es la misma, la R es la misma. ¿Qué pregunta? O sea, lo único que varía en general aquí, sobre todo aquí en altura, es esta, 495, nada más. Lo demás es igual porque la atmósfera es la misma. La presión de agua es la misma. R es la misma. Pueden hacerlo, solamente que su calculadora, aquí póngale 425. 95. ¿Qué es la presión atmosférica aquí a 3.600 metros sobre el nivel del mar? En La Paz. En el alto es diferente porque está a 4.000. Se van a arreglar de 500. Vaya explicación. Ya, muy bien. ¿Me puedo borrar? Ya. Ya, Sí, ya lo está. sí, ya. Alguien que le comparte la imagen a la compañera. Explique uno. Bueno, de modo, si no han llevado, hay que llevarlo, ¿no? El guide no creo que lo pueden leer a esta altura. Lean, no sé, lean el Constanzo, lean algún libro más sencillo, porque hay que tener claro estos conceptos. Juegos de las ciencias naturales. Si no, vamos a tener el distrés, y eso es ¿Cuándo vamos a analizar, o sea, siempre vamos a analizar la curva de disociación de la hemoglobina y del CO2 o ¿Cómo? nunca lo vemos? ¿Cómo? O sea, digamos en la práctica como ¿sí? Pero sí, o sea, obviamente nunca vas a ir a dibujarte al lado del paciente la curva. Pero te sirve para entender, para explicar la fisiopatología de la falla respiratoria. Se van a dar cuenta de que hay falla respiratoria por N causas. Y la curva te sirve para ver en cuál de esas etiologías está la más probable. Para eso sirve la curva. Obviamente nunca la dibujas, ¿no? La curva tiene que estar en tu cabeza y cuando lees el caso tienes que ir viendo por qué lado de la curva estás tirando. Claro, muchas cosas no nos van a dibujar a donde el paciente. Tiene que estar adentro y conforme vamos viendo los casos, ir sacando las cosas. En el Ya. examen no va a estar. En el examen también, por eso es en este caso. Vamos con la insuficiencia respiratoria.
La insuficiencia respiratoria, No, dicho esto, ¿por qué se va a no? definir por dos grandes procesos, ¿no? Se va a definir por uno que se conoce como hipoxia y por otro que se conoce como hipercapnia. No tiene mucha novedad, ¿no? ¿Qué es hipoxia? PO2 por debajo de 80, ¿qué es hipercapnia? PCO2 por arriba de 45. Cosas que ya sabemos. Cuando tienes las dos, vamos a poner I. Cuando tienes I, se le llama insuficiencia respiratoria global. Porque tienes hipoxia más hipercapnia. Cuando tienes un O, es decir, oeste, pero generalmente es hipoxia sola, se le llama insuficiencia respiratoria parcial. Bien, o sea, es la gran clasificación que tienen las insuficiencias respiratorias. Ahora bien, cuando entramos a hablar de sus mecanismos fisiopatológicos, pues describiríamos varias posibles entidades, ¿no? Los vamos a agrupar en 4. 1, 2, 3, en 4. En todas vamos a describir algunos parámetros generales. Vamos a describir su fisiopatología, después vamos a describir sus estudios funcionales, después vamos a describir su gasometría, el gradiente alveolo arterial de oxígeno y su radiografía. Sí, estamos con todos. Ya. Aumentaremos la insuficiencia respiratoria. Sí. Tienes a completa de Doctor, díganos la verdad, ¿no sabe? No, ¿por qué no sé? Ya, muy bien. Ya no le a nadie, cuéntame que yo haría. Sí. Es como decir que el cielo es verde, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 4 grandes elementos, ¿no? Tenemos a la hipoventilación alveolar oral, a las alteraciones puras de la difusión, después tenemos a las alteraciones localizadas, también conocidas como alteraciones focales, de la relación ventilación-perfusión, y finalmente a las alteraciones difusas de la ventilación-perfusión. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos dentro de la hipoventilación alveolar global? Lo de siempre, nos vamos a graficar un alveolo. Recordamos que el alveolo se encuentra dentro de un órgano que es el pulmón. ¿Qué es lo que pasa en la hipoventilación alveolar global? ¿Cómo se define? Se define por una falla funcional sin alteración pulmonar. ¿Ya? Tienes una alteración a nivel, del componente respiratorio, pero tu pulmón está bien, estructuralmente está bien. ¿Ya? Ustedes dirán, si estructuralmente está bien, entonces ¿dónde está el problema? ¿No? ¿Por qué es que tienes insuficiencia respiratoria? Bueno, eso se podría sintetizar en 4 grandes causas. Recordamos que el pulmón no juega solo, el pulmón necesita una caja, una cavidad. Esta caja o cavidad se conoce como la caja torácica. Recordamos que la caja torácica está formada por el centro respiratorio, perdón, va a estar controlada por el centro respiratorio, el cual manda eferencias nerviosas hacia la musculatura, nervios, músculos. También necesitamos de un componente óseo, de un componente torácico. Y finalmente tendríamos a la piel, ¿no? La piel que está por fuera. Ya. Si se dan cuenta, para que el pulmón funcione bien necesita de 5 grandes elementos que les rodean, ¿no? No están dentro del pulmón, pero son importantes para que esto funcione. En la hipoventilación alveolar global generalmente se alteran estos componentes. Entonces, ¿qué cosas podrían alterar al componente respiratorio? Perdón, al centro respiratorio. Depresión. ¿Pero cómo? Causas de depresión del centro respiratorio. Ya hemos hablado con todo de la respiración. ¿Cuáles? Ya, pueden ser causas psicógenas. ¿Qué más? Más importante que eso.
Nada. Lesión. Hito 2. Digo hito 3. Segunda clase. Los tóxicos, los fármacos, las drogas, claro. Los tóxicos inhalados. ¿No? Eso de hecho, está entre las principales causas de depresores del centro respiratorio. ¿Qué fármaco podría jugar ahí? ¿Cuál? Opioides. No los opioides, no, para nosotros. Ya, ¿qué más tendríamos? Tendríamos la adhesión del componente glutopropiberancial, ¿no? El TEC y demás. Bueno, seguimos De la bajando. moto. Nos vamos a los nervios. ¿Qué cosas podrían lesionar a los nervios? Las neuropatías, ¿no? ¿Qué enfermedades jugarían ahí? No, el Guillain-Barré. Repetir hasta la saciedad. Claro, el Guillain-Barré, ¿no? Las neuropatías periféricas. Ya, componente muscular, ¿qué podría afectar esto? Pero. Ya, una miopatía. Igual a mí ya ¿Cuál? Ya, la miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia? Claro. Mios, músculo, estenia de estático, ¿no? De estasis. Ya, ¿qué más? Componente óseo. ¿Qué cosas pueden afectar al componente óseo? Ya, la cefoscoliosis puede ser, ¿no? ¿Qué más? A ver. Dos. Ya, el trauma costal, el bolet. ¿Qué más? El raquitismo, ¿no? Todas las alteraciones torácicas derivadas del raquitismo, el tórax en rosario, el tórax excavatum, todas esas cosas, ¿no? Y claro, porque el armazón óseo es necesario para que el pulmón pueda expandirse de manera normal. Y ahí, finalmente, a nivel de la vía aérea, ¿qué podríamos encontrar aquí? Los cuerpos extraños, exacto, ¿no? Los elementos que pueden obstruir la vía. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar, sea cual sea la etiología? Pues que si esto está obstruido o si alguno de los componentes no funciona, el pulmón no se expande. Si el pulmón no se expande, pues no le va a llegar el gas que debería, ¿no? El gas llega por aquí y aquí termina. Por lo tanto, no te llega oxígeno. Y si no te llega oxígeno, ¿qué vas a tener? Hipoxia. Tus capilares lo mismo, ¿no? Van a estar trayendo el CO2 y el CO2 va a salir, pero como no puede salir porque esto está obstruido o lo que está aquí no puede expulsarlo, el CO2 se va a acumular. Y si se acumula, ¿qué te va a generar? Hipercapnia. Hipoxia más hipercapnia, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria sería? Claro, te produce insuficiencia respiratoria global, por ese mecanismo. Ya. Vámonos a las pruebas funcionales. Aquí es donde juega la espirometría, DLCO, DLNO. ¿Qué encontraríamos en la espirometría? ¿Qué producía todo esto? Todas esas enfermedades, ¿qué tipo de patrón espirométrico producía? ¿Por qué? Justifique su respuesta. ¿Qué se afecta en el componente restrictivo? La inspiración y la expiración. Y recuerden que todo esto es necesario para expandir el pulmón y generar un gradiente de presión que finalmente termine en inspiración, ¿no? Como esto está alterado, pues la inspiración está alterada y tiende a producirte un patrón restrictivo. De hecho, si se acuerdan, todas estas son causas extrapulmonares de un patrón restrictivo, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las causas pulmonares de patrones restrictivos? Claro. Vamos a 2 clases de las rondas de todo respiratorio. La PIT, la fibrosis. Claro, la fibrosis. Bueno, ¿qué encontraríamos en la gasometría? Claro, lo que hemos dicho, ¿no? Hipoxia más hipercapnia. ¿Cómo estará el gradiente? El gradiente alveolo arterial. Recordamos que el gradiente era presión alveolar menos presión arterial. ¿Cómo estará el gradiente? Elevado, disminuido, sin cambios. ¿Disminuido? ¿Por qué? Si no le llega aire a tu alveolo porque no está llegando el oxígeno,
¿cómo estará la presión alveolar? Recordamos que la presión alveolar se mide aquí. ¿Estará alta, baja, normal? Estará baja, claro, porque no está llegando oxígeno. Recuerden que los gases se mueven a favor de las presiones. Entonces, esto está bajo. Y si esto está bajo, ¿va a poder hacer difusión hacia el capilar? No, por lo tanto, este también baja. Si los dos bajan, al final, ¿cómo queda el gradiente? Normal, sin cambios, exacto. Recuerden que un gradiente normal es de 7 a 14, ¿no? Estás restando uno y estás restando el otro. Y eso hace que finalmente la suma no te produzca cambios. Muy bien. ¿Y qué verías en la radiografía? Bueno, en este caso no se observa algo muy específico, ¿no? Puede ser normal, puede ser un cambio específico, según corresponde a la patología. Porque como les decía, el pulmón está estructuralmente normal. El pulmón estructuralmente está bien. Ya, vámonos con la siguiente. Las alteraciones puras de la difusión. Podríamos a dibujarnos en el alveolo, aquí es donde está el vaso sanguíneo. Recordamos que la difusión depende de algo. ¿De qué dependía la difusión? ¿Cómo dice? ¿Qué depende de la difusión? Ya, de las presiones, ¿qué más? Nada, del grosor de la membrana alveolo-capilar. Si es que tu membrana es muy gruesa, pues no vas a difundir bien. Si es que tu membrana es muy chiquita, pues te vas a difundir mucho mejor, ¿no? Recordamos que eso también se explica por medio de la ley de Fick. Entonces, en las alteraciones puras de la difusión vas a tener alteraciones de la membrana alveolo-capilar. ¿Y qué tipos de alteraciones podrías tener? ¿Qué se les ocurre? Ya, que se vuelva más gruesa. Causas para que se vuelva más gruesa. Pues, ¿cómo puede volverse más gruesa? ¿La fibrosis? La fibrosis, ya, ok, la fibrosis. Ya. Otra. ¿Qué pasa si alguien viene y te quita un pedazo de pulmón? ¿Se altera la difusión? Claro, porque estás disminuyendo el área. Recuerden que la difusión depende del grosor de la membrana y del área disponible para el intercambio, ¿no? En este caso disminuye el área, y si disminuye el área, pues vas a tener menos superficie para difundir. Aquí es donde jugaría la resección quirúrgica de un lóbulo pulmonar, ¿no? ¿En qué contexto aparece esto? Generalmente en el cáncer. Yo que sé, un carcinoma broncogénico del pulmón en ápice izquierdo, ¿no? Te quitan esa parte y vas a disminuir la capacidad, el área total disponible para realizar el intercambio gaseoso. Ya, muy bien. El oxígeno y el CO2. ¿El oxígeno llega hasta aquí? Sí, ¿no? El problema está en la membrana, no está en otra ubicación. Entonces el oxígeno llega y llega bien. El CO2 en los vasos llega también, ¿no? Pero ¿qué pasa? La membrana es muy gruesa. Por lo tanto, ¿qué le pasará al oxígeno? ¿Podrá pasar? ¿Qué creen? No, exacto, no puede. Por lo tanto, ¿eso qué te va a producir? Hipoxemia. Muy bien. ¿El CO2 podrá pasar? No. Sí puede. ¿Por qué? Claro, porque tiene una tasa de difusión mucho más alta, ¿no? Es hasta 20 veces más difusible que el oxígeno. Y esto condiciona que el CO2 sí pueda cruzar. Por lo tanto, no vas a tener hipercambio, ¿no? Lo único que tienes es hipoxemia. Punto. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tendrías? ¿Global o parcial? Parcial, muy bien. Pruebas funcionales, ¿qué observaríamos? Patrón restrictivo o obstructivo. ¿Restrictivo o obstructivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada. ¿Qué dice aquí? ¿Y qué produce la fibrosis pulmonar idiopática? Claro, patrones restrictivos. Tiende a producir patrones restrictivos. Claro, si su cambio es la fibrosis, pues es lógico que te produzca patrones restrictivos. Vamos a hacer una DLCO. ¿Cómo estará? ¿Qué era la DLCO?
Difusión de... Ya, es un estudio para medir la difusión a través de la membrana, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Aumentada o disminuida? Claro, si es un estudio para medir difusión, pues es lógico que tu estudio de la difusión esté alterado, te dé un valor atípico. Muy bien, y a nivel de la gasometría, ¿qué observaríamos? ¿Qué nos diría la gasometría? Hipoxemia, hipercapnia, acidosis respiratoria, muerte inminente, ¿qué nos dice? Ah, no, hipoxemia, punto, nada más. Ya. El gradiente alveolo arterial, ¿cómo estará? Disminuido, exacto. No, aquí sí está disminuido. Ya. Y la radiografía, ¿qué nos daría? Un patrón que nos orientaría a la etiología, ¿no? Porque aquí sí tienes lesión pulmonar. ¿Cuál era el patrón clásico de las enfermedades fibrosantes pulmonares? Ya, nos podría dar, ¿no?, una imagen en panal de abejas, un patrón reticulado, Es la imagen radiográfica. Recuerden que el panal de abejas se mira en la tomografía. Ok, aquí veríamos un patrón reticular, etc. Ya, muy bien, vámonos con esto, las alteraciones focales. Bueno, para hablar de esto, pues tenemos que recordar brevemente lo que es la relación ventilación-perfusión, ¿no? Recordamos que dentro del pulmón hay distintas áreas y cada área tiene una taza para ventilar y una taza para perfundir. Bueno, en general se dice que la ventilación es de 4 litros por minuto y el flujo es de 5 litros por minuto, ¿no? Por lo tanto, 4 entre 5, ¿y cuánto sería? Nos da 4 entre 5. 0.8. 0.8. Muy bien, 0.8, ¿no? De promedio, la relación ventilación-perfusión normal está rondando los 0,8. ¿Ya? Ahora bien, podemos tener dos tipos de alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Aquí son los que vamos a describir en un momento. A ver, repasamos rápidamente. ¿Cuáles serán las zonas de West? ¿Cuáles son las zonas de West? Se llaman venir. No pasado el clase. Ya, bueno, hay que repasar. El gallo está ahí. Hay que ver una ley. Tres grandes zonas, ¿no? Zonas 1, 2 y 3, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las zonas de West? Hay zonas en las que la presión alveolar es mayor que la presión arterial, zonas donde la presión arterial es mayor que la presión venosa, hay zonas donde la presión alveolar predomina sobre todas las demás. Bueno, el chiste de esto es básicamente decir dos cosas, ¿no? Que las zonas basales, que corresponden a las zonas 3, van a ser las mejor perfundidas. Y las zonas intermedias, que corresponden a la zona 2, van a ser las mejor ventiladas. Teóricamente hay zona 1, ¿no? Pero la zona 1 en realidad corresponde al espacio muerto, como vamos a ver en un momento. ¿Qué es lo que pasa en las alteraciones focales de la ventilación-perfusión? Pues que, como el nombre indica, vas a tener alguna alteración, o bien de la ventilación, o bien de la perfusión. Entonces, podrías tener dos tipos de resultados, ¿no? Uno en el cual aumente la relación ventilación-perfusión y otro en el cual disminuya la relación ventilación-perfusión. ¿Qué pasaría si es que aumenta esta relación? ¿Por qué podría aumentar? Es un cociente. ¿Por qué aumentan los cocientes? Tenemos a divisiones del colegio. ¿Cómo es? ¿Por qué puede aumentar esa relación? Aumenta la ventilación. Nada. A ver, pensaremos. ¿Por qué puede estar aumentada esta relación? ¿Qué tendría que pasarle a la ventilación y a la perfusión? ¿Qué tendría que pasarle al numerador y al denominador? La ventilación tendría que ser mucho mayor que la perfusión. No es. El numerador tendría que subir o el denominador tendría que bajar, ¿no? Una de dos, ¿no? Y eso finalmente te produciría el resultado del aumento de la relación ventilación-perfusión. Bueno, ¿podría aumentar el numerador la ventilación? Sí, por poder puede, pero no es habitual verlo, al menos no en situaciones estándar, ¿no? Pero que disminuya la perfusión, si es posible, sí, ¿no? ¿Y cómo puede disminuir la perfusión? Causas para que disminuya la perfusión.
vez nos acordaremos. ¿Cómo se perfunde el alveolo? Pocos capilares alveolares, ¿no? Si tu capilar es este, charán. Entonces, si tu capilar es ese, ¿cómo podrías disminuir el flujo que pasa por aquí? Pues de una manera bastante lógica que algo me diga, tape el conducto, y si tapa el conducto, pues la sangre ya no puede pasar por aquí, ¿no? Este algo se llama trombo. ¿De qué estamos hablando? Del tromboembolismo pulmonar, claro, el TEP juega ahí. El TEP juega como una etiología de este fenómeno. Bien, muy bien. Ahora, vámonos al otro lado, ¿no? ¿Cómo podría disminuir la relación ventilación-perfusión? Que la perfusión sea Vamos mayor. usando el mismo principio. ¿Qué le tiene que pasar al numerador y qué le tiene que pasar al denominador? La perfusión tiene que ser mayor en la ventilación. Ya, que el numerador disminuya o que el denominador aumente. ¿Puede aumentar el flujo sanguíneo? Pues puede, ¿no? Pero en general no suele tener mucha trascendencia patológica. Lo que sí nos interesa es que baje la ventilación, ¿no? ¿Y cómo puede bajar la ventilación? Claro, porque estás en algún estado de insuficiencia respiratoria, ¿no? Aquí es donde podría entrar el tema de la obstrucción de la vía aérea. Y dentro de estos cuadros obstructivos, ¿quién juega? Juega la bronquitis crónica. ¿Qué más? Juega el síndrome de condensación y juegan las atelectasias. Porque ¿qué pasaba en un síndrome de condensación? Ya, se cambia el contenido aéreo por líquido, ¿no? Y si esto es líquido, pues el aire ya no puede fluir, la ventilación está alterada. ¿Qué pasaba en las atelectasias? Claro, y si nuestro alveolo colapsa, da igual que esté pasando por aquí todo el gasto cardíaco, no se va a ventilar. Entonces, estas etiologías van a tender a producir una disminución de la relación por medio de ese mecanismo. Ya, hablamos de su componente fisiopatológico. ¿Qué es lo que pasa si es que baja el flujo? Pues si es que baja el flujo, te vas a crear un tipo especial de zona, ¿no? Vas a crear una zona conocida como espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? El oxígeno que no es intercambiable. Ya, son zonas que están ventiladas, pero donde no ocurre la hematosis, ¿no? Y aquí está ventilado, sí. ¿Ocurre la hematosis? No. Por lo tanto, se comporta como espacio muerto. Entonces se conoce como zona de espacio muerto. Ya. Muy bien. En cambio, ¿qué teníamos aquí? Lo dibujaremos también. Aquí está el vaso. La ventilación va a tratar de llegar por este lado, pero no va a poder. Pero la perfusión sí va a seguir corriendo, ¿no? Se va a estar fluyendo por estos vasos. ¿Qué nos crearíamos aquí? Fíjense que la sangre venosa vendría por este lado. ¿Se oxigenaría? No. Por lo tanto, volvería como sangre venosa. Estarías mezclando sangre venosa con sangre oxigenada. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Shunt, exacto. En ese caso te creas un efecto shunt, un efecto cortocircuito. Un shunt derecha-izquierda. A nivel pulmonar, ¿no? Debido a que estás haciendo pasar sangre que es venosa y que no se está oxigenando, por lo tanto se está mezclando con la sangre arterial. Ya. Lógicamente, el efecto shunt va a estar asociado a algo, ¿no? ¿Se acuerdan qué hacían los vasos sanguíneos cuando deja de pasar, cuando no se ventilan, cuando no se oxigena la sangre? Ya, refleja la vena arterial, ¿no? La vasoconstricción hipóxica. Muy bien. Entonces aquí vamos a tener vasoconstricción hipóxica también. Y la vasoconstricción hipóxica se va a traducir en mayor riesgo de hipertensión pulmonar. Es por eso que estas entidades a largo plazo que producen hipertensión pulmonar, ¿no? Es por ese mecanismo. Muy bien. Hablaremos de sus tipos de insuficiencias respiratorias, ¿no? Bueno, en este caso, pues, el aire llega, pero finalmente le cuesta difundir. Por lo tanto, vas a tener alteración de un parámetro, ¿no? Que corresponde al oxígeno. Vas a tener hipoxemia. Ya. En cambio, en este caso, llega la CO2, no va a poder ventilar, por lo tanto vas a tener hipercapnia más hipoxemia. Si tenías solo hipoxemia, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria tendrías? Una insuficiencia respiratoria parcial, ¿no? En este caso tienes las dos, por lo tanto tendrías una insuficiencia respiratoria
global. Ya. A la espirometría, ¿qué contaríamos? En general, la espirometría nos va a reportar un hallazgo normal o no nos va a reportar alteraciones. Puede ser una entidad sin alteraciones. Ya. ¿Qué más? En la gasometría, ¿qué veríamos en una gasometría arterial? Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Hipoxemia, condensación a PO2 y demás. La radiografía, ¿no? Bueno, la radiografía nos orientaría hacia la etiología, ¿no? En el TEP, pues veríamos cambios radiográficos típicos del TEP. ¿Cuáles serán los cambios radiográficos del TEP? ¿Cuáles son los signos clásicos del TEP? Tiene dos, ¿no? Que son clásicos del TEP. Se ven en las placas. Bastante raros, pero están escritos, hay que conocerlos. La joroba de Hampton y el signo de Westermarck, ¿no? Son los dos signos radiológicos clásicos del TEP. ¿Cuál es el más frecuente? El signo de Westermarck y la joroba de Hampton. Pero el más frecuente, ¿cuál es? Aumento de la trama vascular, ¿no? Secundaria, la congestión de los vasos en la circulación periférica. Muy bien. Bueno, aquí tendrías los datos del síndrome de condensación, ¿no? ¿Qué le producía el síndrome de condensación a nivel radiográfico? Broncograma aéreo. Oh, si la causa es inflamatoria, ya, puede ser. ¿Patón? Miliar, no, el patón miliar no, es inespecífico. Nódulos. Masas, ¿no? Masas de tejido. Ya. Aquí hay un punto crucial. Todos estos, ¿dónde hemos puesto? Respuesta a oxígeno. Todos estos mejoran con oxígeno, mejoran. Ese también mejora. Hay un único que no mejora con el oxígeno, por más que el oxígeno al 100%. Sería este, ¿no? El shunt. ¿Por qué no mejora? Claro, porque no hay intercambio gaseoso, ¿no? Puedes ponerle todo el oxígeno que quieras, la sangre va a seguir pasando venosa hacia arterial mezclándose. Esta es una forma de insuficiencia respiratoria refractaria a oxígeno, y eso condiciona mucho en el manejo que va a terminar teniendo, ¿no? Aquí es donde juega la ventilación mecánica y demás cosas. Pero bueno. ¿Y por qué se llaman focales? Pues porque van a pasar en un solo punto del pulmón, ¿no? Puedes tener una zona de colapso aquí, una zona de condensación de este lado, puedes tener un espacio muerto aquí arriba, ¿no? Son bien localizadas. En cambio, las alteraciones difusas, como el nombre indica, ¿no? Son difusas, van a afectar a todo el parénquima. Y lo van a hacer de una manera bastante irregular. Puedes tener zonas en las cuales la relación esté aumentada, zonas en las cuales la relación esté disminuida y zonas en las cuales la relación esté normal. Ustedes dirán, entonces al final, ¿hacia dónde vamos? Bueno, depende de qué predomine. Si es que predominan tus zonas de tipo shunt, vas a tender a tener este fenómeno. Si es que predominan tus zonas de tipo espacio muerto, vas a terminar teniendo este fenómeno, ¿no? Y si es que tienes un predominio mixto, pues vas a tener formas mixtas. En este caso va a depender de cuál de los dos patrones sea el que predomina. ¿Qué entidades juegan aquí? ¿Qué enfermedades producen afectaciones difusas del parénquima pulmonar? Ya, aquí jugaría la bronquitis crónica, el enfisema sí juega aquí. Sobre todo, ¿cuál forma? Anatomopatológicamente. ¿Cómo se clasificaba anatomopatológicamente el enfisema? ¿Ya? Panlobuliar o panacinal y paraseptal, ¿no? Sobre todo, ¿en cuál de esos se afectarían de manera difusa? No, claro, el panlobuliar, ¿no? Aquel que tenga mayor lesión de los tabiques interalveolares. ¿Ya? Muy bien. En general vas a tender también a tener hipoxemia. Va a ser la principal alteración. Su reumatología no es variada. Ya, ustedes dirán, ¿por qué no va a haber intercambio? Porque en general, salvo en este, no suele haber intercambio, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Resulta que cuando acumulas el CO2 tiende a estimular al centro respiratorio, ¿no? Como estimulas al centro respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria. Y si aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué le pasará al CO2? ¿Que sube o baja? Baja, vas a tender a la hipocapnia. Disminuye la PCO2. Por lo tanto, controlas eso. Alguno dirá, ¿y por qué
bajo el mismo mecanismo, no podríamos aumentar la oxigenación, ¿no? Porque tiene sentido. Si estás en taquipnea, deberías de aumentar la presión de oxígeno. Y eso es lo que habíamos dicho antes. ¿Se acuerdan cómo era la forma de la curva de disociación de la hemoglobina? Sigmoidea, ¿no? Subes, llegas a un punto donde da igual la presión que tengas, siempre vas a saturar lo mismo. Es por eso. Pese a que esta hiperventilación va a disminuir la presión de CO2, no va a mejorar la hipoxemia. Porque estás jugando dentro de estas áreas de la curva, dentro de esa meseta. Y como estás en la meseta, pues no vas a tender a mejorar los valores, ¿ya? Es por eso que la hipoxemia se perpetúa, ¿ya? Y salvo que tú realices alguna maniobra complementaria, no va a mejorar. Sus alteraciones van a depender. Si es que predomina espacio muerto, si es que predomina shunt y demás. Funcionales. Los funcionales lo mismo, ¿no? Van a ser las funciones variables. Pero aquí sí podríamos observar un claro predominio de qué. ¿Tenderías más hacia obstructivo o hacia restrictivo? Obstructivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la bronquitis y el enfisema, ¿qué patrón espirométrico te producía? Obstructivo. Por eso es que aquí la tendencia es hacia los patrones obstructivos. Ok. La gasometría ya lo hemos dicho, ¿no? Baja la PO2. El gradiente alveolar arterial de oxígeno. ¿Qué le pasaría al gradiente? Bueno, lo mismo, no va a ser un tanto variable. Puede ser, por un lado, normal, si es que disminuye mucho la PaO2, o puede estar aumentado, ¿no? ¿Por qué aumenta? Pues porque, por lo inverso, ¿no? Aumenta la presión alveolar de oxígeno, pero no le llega a los capilares. Y como no le llega, finalmente tu gradiente sube. Tu gradiente se eleva por encima de lo normal, ¿ya? Eso tendría a producir un aumento de ese valor. Muy bien, la radiografía. La radiografía observaríamos los cambios propios de la entidad. ¿Qué cambios producía radiográficamente? El enfisema, la bronquitis crónica. El EPOC. ¿Qué producía? Nada. Nos vamos a clases de placa de tórax. Hiperinsuflación pulmonar. Claro. Es un fenómeno. Recuerden que los fenómenos obstructivos son de alteración de la expiración. Si no puedes expirar todo lo que deberías, pues el aire se acumula y como se acumula, te genera un cuadro obstructivo, ¿no? Tienes a tener la alteración etiológica de la misma. Y responde a oxígeno, lo mismo, depende, ¿no? Si es que tienes un efecto shunt, pues no vas a responder, pero si tienes un efecto espacio muerto, sí vas a responder a la hipoxemia. Ya, estas son las cuatro grandes formas de la insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Resulta que hay una variante de una de estas que se conoce como la hipoxemia. La hipoxemia sin insuficiencia respiratoria. ¿Ya? ¿Por qué hablaríamos de hipoxemia sin insuficiencia respiratoria? ¿Dónde estaría el problema ahí? ¿Por qué podrías tener tu presión arterial de oxígeno baja, pero no estar en falla respiratoria, ¿no? No estar taquipnéico, tus presiones normales? Aquí juegan dos entidades. Bueno, la primera, acuérdense la fórmula, ¿no? Nos la hemos borrado. ¿Cuál era la fórmula del gradiente alveolar arterial de oxígeno? PO2 Presión de presión atmósfera atmosférica menos presión de agua menos PCO2 sobre él, ¿no? Muy bien. Si es que el pulmón está marchando bien, pues esto está bien. Esto debería estar bien. Por eso es que no tienes falla respiratoria, por eso no tienes hipercapnia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde tendríamos que buscar el problema? Aquí. Muy bien. Y dentro de todos estos parámetros, ¿cuál creen que podría producirnos hipoxemia? La presión atmosférica, exacto. Aquí juega la alta altitud, la vida a grandes altitudes. Claro, aquí nos podríamos ir al Himalaya, ¿no? La gente del Himalaya, al Kilimanjaro y demás. ¿Qué es lo que encontraríamos en todos ellos? Presiones atmosféricas diferentes. ¿Y eso en qué se traduce? En que tengas una menor presión parcial de oxígeno y que por lo tanto tiendas a tener fenómenos de hipoxemia. ¿Ya?
Lo mismo. Gran altitud, ¿cómo estará la presión alveolar? Disminuida. Y si la presión alveolar del oxígeno está disminuida, ¿cómo estará el gradiente? Disminuido, exacto. El gradiente disminuido. ¿Cuál sería la siguiente? Para que tengas hipoxemia, pero tu pulmón esté bien. Que el problema no esté aquí, que el problema esté aquí, en la circulación. Aquí es donde juega el efecto shunt. Y más que los shunts pulmonares, aquí juegan los shunts cardiológicos. ¿Qué efectos shunt derecha-izquierda a nivel cardiológico conocen? No. ¿No? Exacto, las cardiopatías congénitas, ¿no? Ahí juegan las cardiopatías congénitas. Un fenómenoval permeable, una silla, una CIV, una anomalía de Epstein, todos esos se van a jugar a este lado. Lo mismo, vas a tener, en este caso el pulmón está bien, sí, por lo tanto presión alveolar de oxígeno, bien, ¿no? ¿Y cómo va a estar el gradiente? Aumentado, porque el problema está solo en esto, ¿no? Este está bien, por lo tanto el gradiente tiene que estar aumentado. Ya, muy bien. Esas son las causas de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Las 5 grandes etiologías. Bueno, besito más serio. ¿Qué hora es? 9. Uy, 8:45. Bueno, Ya está. todavía nos falta 42. Manifestaciones. Esta parte 1, bueno, nos ha tardado haciendo los números, pero bueno, mañana vamos a tener que experimentar. Ya, muy bien, entonces, vamos a dejarlo ahí. Mañana entonces haríamos la parte 2, que es bastante sencilla, son las causas. Ahora, aquí hemos visto las causas, mañana vamos a ver las consecuencias, ¿no? La hipoxia, la cianosis, la hiperventilación y demás. Vamos a hablar del distrés y vamos a hablar de trastornos circulatorios. ¿Ya? Muy bien, bueno, esas cositas muchachos, vámonos